Estamos en Vivero El Rosedal con su propietaria Adriana Lamarque y con Ornella Garoni. Adriana Lamarque es técnica en poda y Ornella Garoni paisajista, aparte colega nuestra. Bueno, ante todo, buenas tardes para las dos. Hola, buenas tardes, Charlie. Buenas tardes. Bueno, estamos en una época del año en que ya han comenzado las podas, a verse en árboles de la ciudad, que la gente ya está comenzando a podar. Y la primera pregunta sería para vos, Adriana, ¿la gente poda correctamente los árboles en esta época del año? ¿Es época de poda? Bueno, en realidad todavía no empezó la temporada de poda. No se debería podar, principalmente los árboles de la calle. Habría que esperar un tiempo que lleguen más el frío. La planta, los que son caducos, hay que esperar que tire toda la hoja para poder ser podados. ¿En qué tiempo, en qué mes exactamente sería eso aproximadamente? El mes sería en junio o julio, pero todo depende también del clima, porque cuando empieza el frío es cuando los árboles empiezan a tirar la hoja. Y ahí sería correctamente cuando el árbol se queda totalmente sin hoja, cuando se debería podar. Bueno, convengamos, vos hablaste del clima que estos últimos días, estas últimas 2 semanas principalmente, y te diría que casi tres también, han sido muy llovedores y por supuesto también el frío ha tenido mucho que ver. Sí, bueno, el frío recién comienza, pero la mayoría de los árboles todavía no han tirado todo el follaje. En algunos ya empezaron a podarlos, que bueno, que no es correcto, porque la planta se enferma mucho más y le acortan la vida podándola fuera de época. Bueno, precisamente, Orne, hablábamos de esto con vos recién, ¿no? Antes de comenzar a grabar, que por ahí la gente poda en un momento que no es el adecuado porque tal vez le molestan las hojas. Sí, lo que decía Adri también es importante rescatar que en invierno no es solo porque haga frío, sino que la planta va a llevar sus fuerzas hacia el interior. Entonces va a resultar menos dañada cuando se la pode. ¿Qué pasa? La gente lo que prima es la estética, podríamos decir. Entonces no quiere estar barriendo hojas y antes de que la planta acumule el frío necesario como para que la savia se retrotraiga hacia adentro de la planta, enseguida ya está podando. Porque sí, ya caen hojas, es cierto, pero bueno, hay que esperar el momento adecuado porque se lo daña al ejemplar, si no. Tal vez la gente que por ahí quiera cambiar de ejemplar que tenga en el frente de su casa, ¿cuál sería un ejemplar ideal para tal vez dejar de ocasionar este tipo de problemas en cuanto, bueno, a la poda fuera de temporada? Sí, lo que se recomienda siempre son árboles nativos. En este caso, todo lo que sea, lo que crece naturalmente. Si uno va a la orilla del río Areco, por ejemplo, va a encontrar un montón de árboles, digo en la parte más agreste del río, ¿no? Por ahí en el balneario no vamos a encontrar tantos, vamos a encontrar ejemplares exóticos que le llamamos por no ser nativos de la pampa húmeda. Ujú. Pero si uno se va a los costaditos va a ver que crecen, por ejemplo, espinillos. El espinillo es un árbol que es netamente de la pampa y que crece sin ningún problema. Uno diría, bueno, pero tener un espinillo en la puerta de casa por ahí es incómodo, justamente no solo por las espinas, sino porque crece medio achaparrado, ¿no es cierto? Sí. Bueno, en ese caso, lo que se hace es hacer una poda de formación. Cuando el ejemplar es chiquito, se lo va conduciendo como para que haga la copa alta y pueda tener la estatura digamos, de alguien normal, el fuste del árbol. Un tamaño de una persona, decís. Exacto, para que la persona pueda desplazarse por la vía pública tranquilamente sin que tenga ningún problema. Eso es lo que se trata de hacer si uno va a poner un árbol en la vereda, tratar de que sean siempre ejemplares nativos, que hay muchísimos. Adriana, hay tres tipos de podas, recién también decía Ornella, ¿cuál es el más adecuado para que un árbol conserve su forma tal vez original o que no sea incómodo tanto para las personas y como para la propia persona que habita en el frente de su casa, que lo tenga? Bueno, principalmente la poda de formación, que se llama. En realidad se trabaja desde que el árbol se coloca o de que el árbol es chico, se le va dando la forma al árbol y la altura que uno quiere. Esa sería la poda de formación. Después es de acuerdo al árbol que tenemos, es la poda. Los frutales llevan totalmente diferente tipo de podas a lo que es un árbol de sombra. Los cítricos también y los arbustos también llevan otro tipo de poda. Para cualquiera de estos tipos de árboles es la misma época del año que se poda, siempre es el invierno. No, en realidad no. Lo que es cítrico siempre es preferible podar a principios de primavera. Finalizando el invierno, se aprovechan a podar los cítricos porque si uno lo poda antes sufren mucho el frío. Entonces
aprovecha a principio de primavera a podar. Y lo que es arbusto, que no son caducos, se poda durante todo el año. Principalmente se le hace la poda de formación o de estética más que nada, se le va dando la forma que uno quiere tener en el jardín. Un árbol que se pode fuera de estación, supongamos, ¿no? Como decías vos, en primavera, por ejemplo, ¿puede tener la posibilidad la persona o el dueño de casa que se muera el árbol? Sí, que se muera. Sí, un árbol mal podado le acortan la vida y además si lo podan en verano, por ejemplo, es más propenso a las enfermedades, principalmente, por ejemplo, en esta temporada, los que ya se adelantaron a podar, con la gran cantidad de agua que cayó, eso provoca mucha humedad y la humedad trae muchos hongos a las plantas. Y bueno, eso si no se dan cuenta que la planta está enferma, los hongos terminan matándola. Y principalmente los rosales, que es muy propicio a la enfermedad de los hongos, si lo podan anticipadamente, se mueren en 3 meses, se pierde la planta. Bueno, la gente puede, imagino, acercarse aquí hasta el vivero para tener asesoramiento de tu parte. Sí, desde ya siempre están las puertas abiertas para asesorarlo. Por último, Orne, que nos des un punto de vista, bueno, vos como paisajista, ¿cómo ves que los vecinos estén cuidando los árboles aquí a nivel local? Bueno, me parece bien, en cualquier lugar, yo siempre digo que cada pedacito de tierra que a uno lo convoque a la labor hay que tomarlo como algo verdaderamente sagrado, es el lugar de uno más allá de la casa, ¿no? De paredes adentro, paredes afuera también, es mi lugar, digamos, tanto la vía pública como el jardincito que yo pueda tener, aunque tenga una maceta, hay que estar ocupándose realmente de eso y fijarse de contactar gente que sepa del tema, ¿no? Como esto que vos decías, de bueno, acercarse a alguien responsable de ese tipo de tareas. Otra cosa que pasa es que la gente, por ahí, el que lo hace en su casa, por querer tener un jardín lindo, quizás no tiene el cuidado de limpiar las herramientas, que eso un técnico calificado sí lo hace, porque sabe que también esa es una vía de entrada de bacterias, de hongos, de un montón de inconvenientes que le van a traer después a la planta. Entonces, sí, ocuparse, siempre hay que ocuparse de las plantas, son seres vivos, digamos, del mismo modo que uno tiene una mascota y lo alimenta, también tiene que ocuparse de las plantas, porque, bueno, y Adri, que tiene vivero, lo sabe más que yo, el tiempo que lleva que una planta salga al mercado es muchísimo, hay mucha gente atrás que estuvo trabajando, desde el que sembró, o el que micropropagó, o el que hizo un injertito, es esto que uno conoce como poner la ramita hasta que le salgan raíces. Bueno, todo esto es trabajo que hay antes, entonces bueno, hay que cuidarlo, por supuesto. Bueno, como decía Ornella, ¿cuál es el proceso para que una planta crezca? Por ejemplo, reciente veíamos que vendías una. Ah, bueno, el proceso es muy largo, desde que se siembra hasta que el árbol llega a su tamaño eh, adulto. Algunos árboles tardan muchísimos años, entonces hay que cuidarlo mucho, principalmente alimentarlos, porque la gente piensa que es poner un arbolito y ya está, no, son seres vivos que necesitan nutrientes, como mínimo 3 veces al año se debe fertilizar, también cuidar de las hormigas, fumigar. Los árboles frutales, por ejemplo, también hay que tener en cuenta lo de carozo, que cada vez que uno realiza una poda, que es muy distinta a la poda de carozo a lo que es una poda de árbol de sombra, siempre se debe fumigar. Después de la poda se debe fumigar para no dejar que entren bacterias después del corte, porque al cortar la rama queda como el árbol lastimado. Entonces, lo que hace la fumigación es prevenir enfermedades para después tener una buena fructificación cuando llega la temporada. Recordamos aquí la dirección, Avenida Sarmiento y San Martín, y si querés tu número de teléfono. 2325 41 0280. ¿Y los horarios en los que estás aquí en el vivero? De 8 a 12 y de 16 a 20. Bien, bueno, asesoramiento por parte de las dos. Son muy amigas. Sí, desde ya. Muchas gracias. Gracias, Orne. Gracias.